Nada de lo que he dicho antes se va a quedar en la grabación del vídeo. Pero bueno, ya lo sabéis, en mi clase te puedes equivocar, puedes decir herejías, vamos a decirlo así. De hecho, muchos evangélicos a veces somos como católicos, y lo voy a decir así francamente. Nos han dicho qué creer y nosotros lo defendemos a capa y espada, ¿no? Pero todo lo contrario, los protestantes somos aquellos que decimos, no, sola escritura, necesitamos la escritura para saber qué es realmente lo que creemos. De ahí se han creado muchas, tristemente, herejías y doctrinas o sectas, pero nosotros defenderemos siempre la verdad a la luz de lo que dice la escritura. ¿En qué evangelio creéis que se ve más la doctrina del Espíritu Santo y por qué? ¿Por qué, Anneli? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Y trata más, ¿no?, de los discursos de Jesús. Uh-huh. Y bueno, no sé. Bueno, está bien. Puedes decir hay más contenido. Jesús habla más del Espíritu Santo. También yo creo que Juan... Está bien. ¿En qué discurso de Juan es donde creéis que se habla más del Espíritu Santo? Muy bien, el 14, el discurso del aposento alto, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y dice, me voy a ir. Y claro, él tiene que explicar un poco eso. En cualquier caso, el Evangelio de Juan, cuando lo estudiamos, y nos vamos, esta clase para que tengáis un poco la idea de cómo va a ser el Espíritu Santo según Jesús, desde el Evangelio de Juan. Podríamos hablar en el resto de evangelios, pero Juan es el más importante, el más crucial en relación a la doctrina del Espíritu Santo. Y luego hablaremos de Pablo, pero en cuestión de temas. Vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, hablaremos de la regeneración, de la morada del Espíritu Santo, del sello y de la plenitud o la llenura del Espíritu Santo, ¿vale? Hablaremos todo eso desde la perspectiva de Pablo. Pero cuando estudiamos el Evangelio de Juan, encontramos la enseñanza más clara de parte de Jesús, además de parte de las palabras de Jesús, de todo el Nuevo Testamento acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. David y yo estuvimos de acuerdo en esta semana que donde vemos el libro por excelencia realmente del Espíritu Santo o de la neumatología cristiana es Hechos. Y de hecho, valga la redundancia, nos hemos quedado cortos y hemos dicho, ahí va, podríamos haber dado una clase de el Espíritu Santo y Hechos, o dos, porque ahí vemos el actuar y su obra aquí en la tierra de una forma más visual, porque aquí solo vemos Jesús hablando de él como una persona que vendrá después de él. Pero bueno, Hechos es una tarea que tenéis para casa. Juan no solo menciona qué hace el Espíritu Santo, sino que desarrolla una verdadera teología del Espíritu Santo. Habla de dónde procede, de su procedencia, de su relación con el Padre y el Hijo, de sus funciones y su ministerio hacia el mundo y hacia los creyentes. Y lo más importante, a lo mejor en diferencia a otras partes de la Biblia, es que estas enseñanzas vienen directamente de Jesús. Por eso estamos viendo la neumatología según Jesús. Lo vais a ver cuando habla con Nicodemo, lo vais a ver cuando habla con la mujer samaritana, y especialmente en el discurso alto. Vais a ver que va a aparecer por aquí muchas veces Juan capítulo 14. En cualquier caso, también Juan está escribiendo a Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio que se escribe un pelín más tarde en relación a los otros tres. Y Juan está escribiendo a la segunda o casi a tercera generación de creyentes. Y él lo que está haciendo, o lo que intenta también, es desarrollar una doctrina cristiana más sólida, ¿no? Él escribe la vida de Jesús, pero desde un punto de vista más teológico. Por eso Juan 1 es y todo el capítulo todo el libro es un libro más teológico. También su intención es demostrar, ¿no?, que el mensaje de Jesús es cierto a través del testimonio de los milagros, ¿no? Se escribe al final del Evangelio la razón por la cual se escribe el Evangelio, y son estas, ¿no?, para que por estas señales y prodigios se crea
que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y esas manifestaciones son también trabajo y obra del Espíritu Santo. Pero bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto y todos lo creemos, no hablamos de una fuerza o algo impersonal, sino de una persona divina que actúa, guía y se relaciona con nosotros. Y Juan lo muestra desde el griego a través de varias maneras. Por ejemplo, utiliza pronombres masculinos para referirse al Espíritu Santo. Si fuera una cosa impersonal, una fuerza, utilizaría pronombres neutros. Pero aquí los pronombres que se utilizan en la gramática griega exigiría pronombres neutros, es decir, como la mesa, ¿no? En español es más difícil porque tenemos femenino, no hay un neutro muy claro, pero en el griego sí existe. Y ese detalle subraya que el Espíritu Santo es alguien, no algo. Juan también muestra una relación muy clara de la Trinidad. En Juan 15, 26, dice que, o lo que afirma es el credo de Constantinopla, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No vamos a entrar en la discusión histórica de si los ortodoxos están, ¿cómo decirlo?, acertados, equivocados. Yo creo que son cuestiones más lingüísticas que, ¿cómo decirlo?, que prácticas, ¿no? Ellos quieren atribuir todo el origen, no de existencia, ojo, voy a ser claro, proceder o provenir no implica haber existido antes o no, simplemente significa venir de un lugar, en este caso, o venir de alguien, no implica haber existido previamente, pero los ortodoxos en este caso, por ejemplo, lo que quieren enfatizar es que el origen de donde viene el Espíritu Santo es Dios el Padre, ¿no? En cuestión de su obra, que Dios el Padre envía, ¿no?, al Espíritu Santo aquí en la tierra por medio del Hijo, ¿no? Son matices, vamos a decirlo así. Pero nosotros, o al menos yo, prefiero afirmar el credo de Constantinopla más claro. El Padre, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y veremos por qué. El Espíritu es distinto del Padre y del Hijo, pero al mismo tiempo es de la misma esencia o sustancia divina. Por eso Jesús lo llama otro consolador, otro de la misma naturaleza que él, ¿no? Además, Juan destaca que el Espíritu ya estaba presente con los discípulos, pero con la partida de Jesús vendría a morar en ellos de una manera nueva y permanente. Él sería su consolador, su maestro y su guía. Una de las obras más importantes de las que Jesús enseña acerca del Espíritu Santo es de la regeneración. Vamos a hablar de ella también un poquito más adelante, según Pablo. Pero Jesús explica a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu significa recibir una vida completamente nueva que solo Él puede producir. Es algo que hemos estado viendo mucho. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento creaba la vida, pero como decía Jürgen Moltmann, Él en el Nuevo Testamento vuelve a crear la vida, la recrea, ¿no? Regenera la vida. Y no es un cambio externo ni moral, sino un nuevo nacimiento espiritual, un acto soberano del Espíritu Santo. Juan utiliza la figura del agua, que también se ha visto en el Antiguo Testamento, creo que de hecho David la mencionó un poco, para describir esta obra. Jesús le dice a la mujer samaritana que quien bebe del agua que Él le da, es decir, quien cree en Él, jamás volverá a tener sed. Esa sed representa la búsqueda profunda del alma por Dios. Del alma por Dios. Cuando el Espíritu entra en la vida del creyente, esa búsqueda encuentra una respuesta definitiva. Y en Juan 7, más adelante, Él promete ríos de agua viva que brotarán del interior del creyente. Y aquí a Juan aclara que Jesús hablaba del Espíritu Santo, quien sería dado después de que Cristo fuera glorificado. Esto significa que la acción del Espíritu Santo no es algo externo o producido
por un ambiente emocional, sino por una obra interior que fluye hacia afuera y bendice a otros. El Espíritu Santo tiene varios nombres, ¿vale? Espíritu de verdad, así como el Padre y el Hijo son y predican la verdad, Él es verdad y nos llama a andar en la verdad. Son nombres muy prácticos. Santo es como su nombre propio, ¿no? Neuma agios en griego. Llamados a reflejar su santidad en nuestra vida. Tenéis todas las referencias aquí y tranquilos porque en el boletín aparecerá. Y consolador. Qué triste hubiera sido que Jesús en el discurso del aposento alto, en el que igual está diciendo, bueno, yo me tengo que ir, pero os voy a enviar a una fuerza, tranquilos. Qué triste conclusión, qué triste, ¿cómo decirlo?, promesa. Qué promesa más triste cuando los discípulos, su angustia era, es que te vas y no entendemos por qué. Quo vadis, le decía Pedro, ¿no? ¿A dónde vas? Pero tranquilos, yo os dejo un consolador, ¿no? Ese es mi espíritu, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y qué realidad más bonita que tenemos un Dios santo, pero eso no es razón alguna para que no quiera estar cerca de nosotros, quienes somos pecadores y transgresores de su ley. Él siempre ha sido un Dios santo, quizás es uno de sus atributos más importantes, si no el que más, pero qué realidad más bonita en la que podemos decir que tenemos a un Dios cercano y que cuando se tiene que ir a hacer cosas, porque Dios no es como, bueno, Dios tiene que hacer cosas, ¿no? Vamos a decirlo así, no nos deja solos, ¿no? Pero bueno, hemos estado hablando ya un poquito del Consolador en el aposento alto, pero contestando un poco a tu pregunta, Conchi, si lees todo el capítulo, y aquí hay muchas interpretaciones en cuanto a la obra en la que Jesús está haciendo, dice que yo me tengo que ir. Primero, Jesús se tenía que ir, ¿no? En su ascensión, se tenía que ir porque dice, me voy a preparar un lugar para ustedes, ¿no? ¿Qué significa exactamente eso? No vamos a entrar en muchos detalles hoy porque nos queremos entrar en relación al Espíritu Santo. Pero la cuestión es que en la relación trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu, vemos que cada uno tiene una función, vamos a decirlo así. Amén. Y la función del Espíritu Santo es acompañar a la vida del creyente en la misión de la Iglesia, mientras Jesús está, como dice Hebreos, poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, venciendo, vamos a decirlo así. Así que él dice, si yo me quedo, no voy a poder hacer lo que yo tengo que hacer, y además es que tiene que venir el Espíritu Santo para acompañaros en esta nueva gran comisión, ¿no?, que yo os estoy dejando. Así que no sé si respondo un poquito a tu pregunta, porque es una respuesta muy sencilla y muy... Casi he tratado de no cargar mi respuesta de mucha teología porque podríamos enredarnos mucho. Genial, gracias Carlos. Si hablamos luego ya de un poco de lo en cuanto al ministerio, de cómo Jesús habla del ministerio del Espíritu Santo, vemos que Él viene a convencer al mundo de varias cosas. Primero, de pecado, debido a la incredulidad, de justicia y de juicio. Y es una guía a la verdad. Toda la obra del Espíritu Santo quiere de alguna forma llevarnos a Cristo. Él no habla por iniciativa propia, sino que oye del Padre y del Hijo.
su obra consiste en revelar, enseñar y completar la enseñanza que Jesús ya había comenzado, como había compartido Miriam. También anuncia las cosas que habrán de venir, lo cual fundamenta el carácter inspirado y profético en el Nuevo Testamento. De alguna forma, todo lo que estamos viendo, que ha sido muy rápido, es mucho contenido de forma muy rápida, muestra que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, es el sustituto aquí en la tierra, ¿no? Si en el Antiguo Testamento teníamos la noción del templo y el lugar santísimo al cual el sumo sacerdote podía entrar y era la presencia de Dios Padre, vamos a decirlo así. En el Nuevo Testamento tenemos a Cristo operando, pero cuando Él marcha al Padre tenemos al Espíritu Santo. Siempre Dios ha estado con nosotros. El soplo de Jesús es un acto que se ve en Juan 20:22, cuando Él ya está resucitado y dice: reciban al Espíritu Santo, y sopla. Lo quería añadir porque bueno, es un acto que simboliza al final de alguna forma que el Espíritu Santo también venga aquí a la tierra, depende de alguna forma de Cristo, ¿no? Él nos lo entrega, ¿no? Y es como un acto simbólico, ¿no? Porque no produjo un cambio inmediato, sino que significó que recibieran en ese momento la plenitud del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús les había dicho que el Espíritu Santo vendría después, específicamente en Hechos 1:5 y 1:8. Entonces, ¿por qué sopla? ¿Qué está pasando, no? Lo que he dicho es un acto simbólico, es como algo que anticipa la obra del Espíritu, mostrando que el Espíritu procede de Él, y es un acto profético que señala Pentecostés, cuando es realmente cuando el Espíritu Santo vendría con poder sobre ellos y los transformará. Zawi. Yo tengo una duda sobre esto, ¿no? Sí. O sea, no es duda, sino lo que me llama la atención es que me he encontrado en distintas ocasiones en las que un hermano se levanta y dice: ven que te voy a soplar el Espíritu. O sea, a mí eso me impresiona porque parece que no estamos entendiendo la palabra. Sí. Entonces, no, lo he visto en muchas iglesias que tienen este hábito de llamar a las personas para que reciban el Espíritu Santo. Y Sí. eso pues a mí me aterroriza tremendamente, y no entiendo por qué se hace. Hombre, yo creo que es una mala interpretación. Ahora vamos a hablar un poco más del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, pero claro, el Espíritu Santo no es don de hombre, no es algo que el hombre pueda entregar, es algo que Dios entrega, es una promesa de Dios, es un don de Dios, no, tú no puedes de alguna forma imponer manos, soplar en algo a alguien y que tú, porque tienes poder o cierto título eclesial, vamos a decirlo así, puedes entregar al Espíritu Santo, ¿no? Pero contestábamos a eso, o vamos a contestar de forma lógica, conforme va la clase, a esa pregunta. Pero bueno, en cualquier caso, el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo, siempre glorifica a Cristo. En el creyente, el Espíritu regenera, enseña, guía, santifica y consuela. Y en el mundo, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto nos lleva a una implicación teológica y vida práctica muy profunda. ¿Puedes explicar mejor eso que glorifica a Cristo el Espíritu Santo? Sí, te lo digo aquí. ¿O qué es lo incorrecto? O sea, pues a mí es un tema que me... Para mí, Riley, creo que de alguna forma Cristo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y de alguna forma hay una gloria a Dios centrada en el Evangelio que siempre permanecerá. El Espíritu Santo, yo lo digo, me vais a oír decirlo mucho, tiene esta, ¿cómo decirlo?, función
de la que ya hemos hablado, de convencer de pecado, justicia y juicio, pero también de consuelo, presencia aquí en la tierra. Es de alguna forma quien nos acompaña en la misión, ¿no? Y la misión de la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, es predicar las buenas nuevas. Y esas buenas anuncian a alguien que es Cristo Jesús, ¿no? Cuando muchas iglesias, y aquí quiero ser sensible, hablan de la obra del Espíritu Santo en relación a las señales y las obras, los milagros, los dones del Espíritu Santo, pero no se predica el Evangelio de Cristo, creo que se está perdiendo algo fundamental que el Espíritu Santo quiere hacer aquí en la tierra, ¿no? Por eso, de la misma forma que no hay iglesias que solo predican de Cristo y dicen, bueno, la gloria a Cristo, la gloria solo a Dios, ¿no? Siempre a Dios la gloria, ¿no? Porque Cristo vino a dar gloria al Padre, nosotros, ¿cómo decirlo? Debemos ser minuciosos y cuidadosos también en entender que el papel del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y la misión de la Iglesia es ayudarnos, primero, en nuestra vida de fe, la obediencia, la guía, la práctica, la vida cristiana, pero para cumplir la misión que es anunciar a Cristo. Quizá que no contradice, tampoco va a contradecir la gente del Espíritu Santo para hablar, que no va a contradecir nada de lo que Jesús ha dicho. Exacto, exacto. No debería, no debería. Entonces, ahí está mal. Que claro, esa línea, para mí la línea, la que uno, no voy a decir está mal, pero uno debería tener cuidado es cuando en la Iglesia se enfatiza mucho la obra del Espíritu Santo en relación a sus dones, los milagros y poco más. Ahora, en diciembre, a lo mejor os han salido anuncios en redes sociales, va a venir un apóstol muy famoso, yo no creo que sea apóstol, evidentemente, se llama Guillermo Maldonado. Es un ejemplo claro de que es una persona que solo gira su mensaje en torno al la supuesta obra del Espíritu Santo en relación a los milagros y los dones. Pero no se anuncia a Cristo, no se anuncia el Evangelio en ningún momento. Por eso, ahí hay una línea en la que podemos decir está mal. Pero, ojo, hay hermanos que son sensibles al mover del Espíritu Santo, ¿no? En relación a las obras, los milagros, ¿no? Y le dan mucha importancia y no deberíamos tampoco restarle importancia porque los dones son para edificación de la Iglesia y los milagros también son señal para el no creyente, ¿no? Siempre autentifican, siempre han tenido esa función de autentificar el mensaje que estamos predicando. Así que yo lo que digo es, hay líneas claras y hay líneas, o sea, una línea clara y aquí hay líneas que van a decir, bueno, aquí hay un espacio donde hay que tener cuidado, pero traspasarlo ya es el peligro. Tenemos 5 minutos y tenemos que ver el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que ver la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo necesitamos 6 meses, no se puede dar clase y la llenura del Espíritu Santo. Da para clase entera. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con David y a lo mejor modificamos o ampliamos las clases. La cuestión es, el que peca siempre soy yo. Yo siempre alargo más las clases de los que debemos. Pero bueno, vamos a... Un momento. Sí. No quiero pecar de potente ni nada, pero es que cuando has dicho una frase, me ha parecido la respuesta que yo hice a mi pregunta. Y no sé si tiene un sentido lógico o no, pero cuando has mencionado lo de que fíjate si he leído veces, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, apareció la respuesta a mi pregunta, ¿no? Y entonces, cuando Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, no se estaba refiriendo a su ida, se estaba refiriendo a su muerte. Se estaba refiriendo a su muerte. Y era necesario que muriera
Y era necesario esa muerte, porque solo a través de esa muerte el Espíritu Santo es el que nos enseña a la humanidad la justicia, el pecado y el juicio. Sí. Entonces, no se estaba refiriendo a que no puedan convivir, se estaba refiriendo precisamente a la muerte para que luego el Espíritu Santo fuese capaz de enseñarnos, darnos esa conciencia del hecho, porque cada una de las tres cosas está relacionada directamente con Jesús y la humanidad pudiera salvarse. Es una muy buena respuesta, porque a veces se suele leer Juan únicamente con las lentes de cuando Jesús asciende, ¿no?, al Padre, en Hechos 1. Pero, claro, yo creo que se puede leer Juan 14 desde el punto de vista de todo lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Él se iba a ir, pero iba a ir a una cruz, iba a ir a una tumba, iba a resucitar, iba a ascender, ¿no? Y todo implica a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Y claro, el Espíritu Santo convence de juicio, pero la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección nos da un abogado, que es Cristo. Jesús convence de pecado, el Espíritu Santo convence de pecado, pero Cristo es nuestro abogado, y a la vez también Cristo es el juez, ¿no?, de alguna forma. Así que se relaciona todo lo que dices con precisamente el Evangelio, pero ya te digo, son respuestas muy cortas a preguntas muy profundas, ¿no? Pero creo que es muy acertado lo que dice. También hay una línea en la que yo diría hacer cuidado teológicamente. Si, por ejemplo, nuestro Evangelio, el Evangelio que predicamos, desde el punto de vista teológico y teórico, no vemos a la Trinidad trabajando junta, cuidado. En el sentido de que yo di un ejemplo en soteriología, ¿no? Del cual no tenemos mucho tiempo, pero a veces hacer este marco de funciones limita nuestra visión de cómo la Trinidad opera junto, ¿no? En conjunto, ¿no? A veces nuestra aplicación del Evangelio es así. Vemos a Dios que envía... Puede ser muy simplista, y lo que digo no es que carezca de verdad, pero a veces de simpleza. Dios envía al Padre... al Hijo, perdón. Sí, Dios. Dios Padre envía a Dios Hijo. Dios Padre está airado con el pecado de la humanidad. Dios Hijo aplaca, intercede en el castigo que nosotros merecemos. La redención. Hay verdad, está el Evangelio detrás, pero ¿de qué forma opera la Trinidad ahí? Es una buena pregunta. ¿Cómo somos conscientes de nuestro pecado? Quiero decir, porque por un lado tienes a Dios Padre, que está airado con el pecado. Luego tienes a Dios Hijo, que dice, bueno, yo voy a aplacar la ira del Padre, ¿no? Pero ¿y el Espíritu Santo dónde está, no? Ahí. En la redención, ¿no? Quizá en el trabajo después, pero en lo que es el propio Evangelio, ¿no? Hay verdad en lo que yo he dicho, pero a veces la simpleza nos ofrece teologías incluso casi no trinitarias, ¿no? Por eso debemos tener, siempre cuidado o ser reflexivos y siempre con esta ansia de ¿cómo decirlo?, de querer profundizar y saber más, ¿no? Y leer. Por eso siempre nosotros os incluimos artículos, vídeos, bibliografía, porque, haremos un club de lectura, por si no os habéis apuntado, en el que sí, está anunciado en el boletín. Leeremos literatura cristiana, ya estamos anunciando aquí, promocionando, literatura cristiana para el día a día, la vida, pero también leeremos a lo mejor libros de teología. Yo seleccionaré siempre cosas amenas, ¿no? y sencillas de leer. Pero, vamos a terminar la primera sesión de muchas, de teología, de neumatología en el Nuevo Testamento. Y nada, muchas gracias por escuchar. Y si alguien quiere concluir en oración. Señor, gracias porque tú...